Muy buenos días, amigas y amigos. Hoy es 28 de febrero. El reloj marca 6:05 aquí en Centroamérica. Primavera democrática en Guatemala. El país centroamericano, luego de un nublado proceso electoral general del 2023, ocasionado por los mismos magistrados del Tribunal Supremo Electoral, cuyos resultados fueron resistidos con medidas judiciales por facciones del poder desobediente al gobierno norteamericano, finalmente pudo estrenar nuevo presidente de la República en los primeros minutos del día 15 de enero del presente año. El inesperado y flamante presidente Bernardo Arévalo juramentó en el cargo. La promesa central del gobierno de Arévalo está centrada en la lucha contra la corrupción, recuperación de las instituciones cooptadas por el crimen organizado, la seguridad ciudadana, entre otras. Ya transcurren 45 días del nuevo gobierno. Los actores judiciales visibles que se opusieron a los resultados del proceso electoral continúan en sus funciones, incluso más envalentonados que antes. Muy a pesar que dirigentes y comunidades indígenas fueron movilizados por más de 100 días hacia la ciudad de Guatemala con fines de acciones de protesta, exigiendo la renuncia inmediata de la fiscal Consuelo Porras, del fiscal Rafael Curuchichi y del juez Freddy Orellana. El anunciado proceso de selección, designación de gobernadores con la participación de la sociedad civil, como un acto para el fortalecimiento democrático, al parecer es más de lo mismo. Las ternas dejaron fuera incluso a los ex dirigentes mayas que organizaron las protestas de los 106 días y que se habían autopostulado para gobernadores. En las relaciones internacionales, Arévalo hace lo mismo que sus antecesores, desobedientes a los intereses de los Estados Unidos, o en este caso serían los obedientes a los intereses de los Estados Unidos. En el caso de Yamatei y el presidente Jimmy Morales, Arévalo se reunió y expresó su respaldo al Estado de Israel, que en este momento está denunciado internacionalmente por genocidio sobre Palestina, pero también con el gobierno calificado como neonazi en el caso de Ucrania. ¿Debería ser así el inicio de la primavera democrática en la época del verano más caliente en Guatemala? Amigas y amigos, bienvenidos nuevamente a la Radio Victoria, la voz de los pueblos. De esta manera iniciamos nuestra entrevista con el analista y director de la revista Gaceta, Virgilio Álvarez, que nos concede sus minutos. Don Virgilio, bienvenido a la Radio Victoria. Muy buenos días. Hola, muy buenos días a quienes nos escuchan y quienes nos ven. Aquí Don estamos para Virgilio, conversar. claro que sí. Gracias también a la audiencia que nos sigue y a todos los que mueven este contenido en vivo y en directo en diferentes partes del continente. Don Virgilio, la pregunta es, todos los gobiernos entrantes viven su luna de miel. El presidente Bernardo Arévalo tuvo tiempo para la luna de miel, está en su luna de miel. ¿Cómo lo valora usted? Yo creo que está en una luna de miel, de mucha miel, ¿no? Yo llevo muchos años viviendo fuera de Guatemala, pero siguiendo Guatemala, y no recuerdo la toma de posesión de un presidente que haya sido tan bien recibida por, por tirios y troyanos. Por ejemplo, tal vez solamente Oscar Bereché en el presente siglo, que fue recibido con bombos y platillos y se le trató con cariño durante 6 meses o algo así. La oposición a Oscar Berger era la UNE, entonces era una cosa medio difícil. Pero yo ayer estuve viendo la presentación de la ministra de Educación ante la Junta de Jefes del Congreso y realmente la trataron con algodones, todos los partidos, ¿no? Yo estuve vinculado al ámbito de educación muchos años y recuerdo, por ejemplo, a la señora
Lucrecia Marroquín Viuda de Palomo, que siempre ha sido la diputada de la ultraderecha, ir en contra de todos los ministros. Ahora la ministra Yaca la trató, pero con un cariño maternal. Es decir, con esto lo que quiero decirte es que la luna de miel está completa, completa. Medios de comunicación, diputados, opositores, bueno, el CACIF obviamente está feliz y contento, eh, las organizaciones internacionales, etcétera. Hay una luna de miel completa. Pero, además, también hay una luna de miel con Consuelo Porras. Hay una luna de miel con Curruchiche, porque simplemente el ministro de Gobernación, que es el obligado a tener una relación con el Ministerio Público, no simplemente ha tenido una relación de exigencia, de responsabilidad, especialmente exigiéndolo públicamente, sino que públicamente ha circulado por el mundo, no solamente en Guatemala, esa, exten, esa extensión de sus brazos para recoger en su seno a Consuelo Porras. Eso también es luna de miel. Yo no entiendo, realmente no entiendo cuál es la estrategia del presidente Arevalo y su equipo para enfrentar a Consuelo Porras, que están ahí dando el golpe de Estado. La denuncia de la expresidenta de la Corte Suprema de Justicia, de que lo que quiere el MP es realmente deslegitimar el proceso electoral. Mientras el MP no levante todas las denuncias que hizo contra el partido Semilla, contra el presidente, contra la vicepresidenta, contra el proceso electoral, contra los miembros del Tribunal Supremo Electoral en lo que se refiere a la elección, esa elección está puesta en cuestión jurídicamente. Y la mujer, la señora, doña Consuelo, está simplemente esperando el momento para dar el golpe. Acabo de abrir un tuit de Enrique Naveda, que fue director de la revista Plaza Pública durante mucho tiempo, y él se pregunta, nada ha desgastado, o más bien afirma, nada ha desgastado tanto al gobierno de Bernardo Arévalo como sus gestos de amable acercamiento o su capitulación con aire de superioridad moral frente a Consuelo Porras. Es difícil entender la tosquedad y torpeza con que el gabinete está afrontando un asunto tan central. A mí me parece que la afirmación de Enrique resume la sensación de mucha gente. La mía, por lo menos, es esa. ¿Sí? No se entiende. El presidente en su entrevista, me parece que fue el lunes, y ya lo había dicho en España, es que él no puede sacar a la señora jefe del MP, pero que espera que que la justicia, ¿verdad? Que las cortes hagan su trabajo. Por favor, por favor. Si las cortes están ahí sí que, ¿cómo decir? Enredadas, unidas totalmente con Consuelo Porras. La Corte de Constitucionalidad y la Corte Suprema de Justicia, la Corte, están totalmente unidas al comportamiento del MP. Lo que hizo la Corte de Constitucionalidad es, al final de cuentas, concederle a Estados Unidos, para que no les quitaran la visa, la toma de posesión de Bernardo. De ahí en adelante, que se cuide. Entonces, la luna de miel es completa. Ahora no sabemos si al regreso del hotel de la luna de miel van a seguir casados. No sabemos si van a seguir casados. Bien, son las 6:14 aquí por Centroamérica. Estamos conversando con el analista, el asiduo escritor Virgilio Álvarez de la revista La Gaceta. Em, Vamos a variar un tanto la pregunta que le había planteado inicialmente con lo que acaba de afirmar usted. Lo que nos interesaba abordar, aunque ya lo abordó usted, es el tema de en qué había quedado esta demanda central, digamos, ¿no? De la renuncia, porque claro,
tanto campo y ciudad. Creo que no voy a decir que fue un fenómeno, pero sí fue un acto que no se había visto en los últimos años, no sé si antes se había visto en Guatemala, sectores urbanos altamente, digamos, censurados como racistas, etcétera, por ser sociedad mestiza, ladina, por sectores indígenas hasta cierto punto obedientes, aplaudiendo ser dirigidos por dirigentes indígenas en esta lucha contra, no sé si contra la corrupción o contra un enemigo común interno construido como sería, digamos, Consuelo Porras, Curuchichi y Orellana, que en cierto modo, según nuestro análisis, no son los responsables de la situación del país. Al fin y al cabo, ellos son peones como muchos otros, obedeciendo mandos, digamos, superiores. ¿En qué queda esta atmósfera que en alguna medida, no sé si creó alguna subjetividad colectiva de convivencia y al mismo tiempo de esperanza de cambios en el país en este contexto, don Virgilio? Oye, yo creo que estamos muchas veces los analistas, los científicos sociales, los académicos, los politólogos, confundimos procesos sociales con procesos políticos, o político-electorales más concreto. Una cosa es la elección, otra cosa fue la movilización social y lo que tú dices, que es muy claro, por primera vez en la historia nacional, son los pueblos originarios, los líderes de los pueblos originarios, quienes se movilizan y llevan junto a ellos a sectores mestizos y hasta ladinos, que hay que separarlo, ¿no? La cultura mestiza es la nuestra, la mía, la tuya. Ahora, la cultura ladina es la cultura de la superioridad, de la que, los que se han comprado el discurso del criollo. Pero hasta gente de ese tipo estuvo asumiendo, aceptando ese liderazgo de los líderes de los pueblos originarios. Entonces, este hecho histórico tenemos que entenderlo en toda su dimensión. Es un momento de cambio, necesariamente. Obviamente, es un cambio político, social. Es un cambio en el cual, si no viene una represión muy fuerte que puede venir a desmantelar esto, eh, pues es un cambio que va a producir en el corto o mediano plazo cambios sociales en Guatemala muy grandes. Esa es mi esperanza. Y eso es a lo que yo en lo personal le llamo la primavera. Esa es la primavera que está empezando a ver en Guatemala. Ese cambio en el comportamiento social y político. Yo creo que el grupo del presidente Arevalo está confundiendo un poco las cosas. Cree, o puede que esté creyendo, que este apoyo fue a su favor, única y solamente. Y no, la gente se movilizó en contra de toda una crisis institucional política, en contra de los fraudes, en contra, no, es decir, hagamos un momento de parón. El primer grupo que es excluido del proceso electoral es el Movimiento de Liberación de los Pueblos, excluido de una manera atroz. Esta organización no tuvo la capacidad, ni el interés o el deseo, no sé qué pasó, pero no hizo movilización social para realmente captar la repulsa que en la sociedad guatemalteca había. Pero cuando se llega al final del proceso electoral y al que había ganado la elección, al que había quedado en segundo lugar, se le quiere sacar, eso despertó en todos los sectores ese malestar, o más bien permitió que ese malestar se manifestara y fue liderado por los pueblos. Yo creo que MLP y Codeca perdieron totalmente la oportunidad para unirse a este proceso, a estos liderazgos de manera activa, porque al final de cuentas también, como pasa en todas partes, los liderazgos de los pueblos indígenas hay diversidad, ¿no? Son diversos los dirigentes, etcétera, y tendrá que irse confluyendo en una articulación política de manera que se pueda construir un proyecto de nación. Eso todavía está confuso. Pero el problema es que el gobierno cree que fue
hacia ellos, fue el apoyo a ellos, pero ahora no tiene cómo responderles. Y no tiene cómo responderles porque sigue el mismo mecanismo de todos los partidos y de todos los gobernantes. Amarrarse a la estructura legal, entre comillas. Lo que yo planteo es que si este gobierno no se sube en los hombros de esa población, va a ser un gobierno lamentable. De, va a dejar un recuerdo peor que el de Mario Méndez Montenegro, perdón, que el de Julio César Méndez Montenegro en entre 66 y 70. Es decir, un gobierno cooptado, controlado. Si alguien tiene memoria, Julio César hablaba del tercer gobierno de la revolución, es decir, el gobierno que iba a seguir las conquistas de Jacobo Arbenz y Juan José Arevalo, y no fue nada de eso. Entonces, quedó capturado por el ejército, fue condicionado el día siguiente, el día anterior de la toma de posesión, que es lo que parece que pasó con Bernardo, aunque él lo hizo con mucho, aunque Julio César dicen que lo hizo con desgano, con molestia. Yo no veo que Bernardo se haya molestado, yo lo veo a gusto, totalmente a gusto en esa posición. Tú hablas de la política exterior. Aquí hay un dato importante. ¿Quiénes imaginaron, imaginan o imaginarán que Bernardo Arévalo de León es un hombre de izquierda? Están muy equivocados. Bernardo Arévalo es un hombre de centro, derecha, centro izquierda, y él cree realmente en la propuesta norteamericana. Si el candidato al que le querían robar la elección hubiese sido Telma Cabrera, Estados Unidos no habría hecho nada para que le dieran el cargo. ¿No? Seamos objetivos. Ni siquiera se hubiera quedado Amílcar Pop. ¿No? Bernardo es un hombre del sistema. Bernardo fue diplomático en época de Álvaro Arzú. Bernardo manejó, ha estado trabajando en el sistema de Naciones Unidas. Es un hombre de paz, es un hombre honesto. Yo lo conocí personalmente hace 20 años. Es un hombre honesto, es un hombre honrado, es un hombre que cree en la paz, pero es un hombre que está construido ideológicamente en los conceptos occidentales, en la preeminencia del mundo occidental. Entonces, actuó como tenía que actuar. Su abrazo a Zelensky estuvo de más porque ya Guatemala Yamatei había ido a Ucrania. Pero tenía que hacerlo, pues, ¿no? Su abrazo con el presidente de Israel era natural. Él estudió en Israel, ¿no? Y no le hemos oído una sola crítica respecto al genocidio, ¿no? Ya no digamos que vaya a poner Guatemala mañana la bandera abajo de asta después de la inmolación del joven americano el día lunes. No lo harán, ni siquiera lo mencionarán los medios de comunicación, ¿no? De genocidio no se habla en Guatemala, a pesar de que somos el único país del mundo en el que se juzgó a un militar por genocida. Y ese genocidio estuvo financiado y apoyado por los Estados Unidos. Entonces, no nos compliquemos. Bernardo está en el lugar en el que él quiere estar. Muchas gracias, estimado Virgilio. Son 6:23. Estamos con esta conversada, con este abordaje primavera en Guatemala y según nuestro entrevistado Virgilio Álvarez, existe luna de miel en el gobierno actual en Guatemala. Nos va dejando bastantes elementos. Em, Retomando la primera parte de tu intervención, Virgilio. Ya que se configura, digamos, esta suerte de brazos y corazones abiertos entre los que en momentos de la segunda vuelta y también posterior al anuncio de los resultados, había, digamos, una trifulca, una confrontación. ¿Habrá alguien que está por encima de todos moviendo los hilos para que se restaure la
paz de la república, que las instituciones públicas que jamás funcionaron para las grandes mayorías, y muestra de eso es el cerca de más de 60% de la pobreza en el país, etcétera, en 200 años de república, etcétera, acumuladas, ahora se reoxigenen. ¿Habrá algún interés de que efectivamente esta institución, que para muchos, institucionalidad, para muchos ha sido letal, eh, reoxigene y tome fuerzas e incluso se pueda trasladar, exportar a otros países como un modelo de democracia 2.0, digamos, en estos tiempos? ¿Será posible? ¿Estará ocurriendo eso? Sí, yo creo que ese es el proyecto. Es el proyecto del CACIF. Lo ha dicho claramente el presidente del CACIF, que fue acompañando al presidente en de España. Eh, es la posición de la Embajada Norteamericana, es la posición de la Unión Europea, es la posición de la élite política, de la élite económica. Es decir, mantener el país en los términos en que quedó después de la reforma constitucional del 93. Un país al servicio de los sectores explotadores y en el que se derramen algunas cosas, algunos beneficios, algunos placebos para la población. Ahora, eso no puede suceder si continúa la corrupción tan desmesurada como ocurrió en los últimos 12 años. Eso es lo que se quiere cambiar y ese es el compromiso de Bernardo Arevalo. Ahora, eso no lo va a conseguir Arevalo si no quita de en medio del camino a Consuelo Porra. Y ahí es donde no encuentran qué hacer. El planteamiento de una consulta popular lo han descartado y es lo único que pueden usar para sacar a Consuelo. Ir a la justicia, hacer juicios, etcétera, eso se va a llevar 4 años. ¿Cómo se va a llevar 4 años el juicio contra el partido del presidente? Y nadie nos dice que también le levanten a él lo que está puesto todavía, la denuncia de que él fue parte de la toma de la universidad con intereses políticos. Esa denuncia está puesta. La vicepresidenta, por lo que leí ayer, ya fue expulsada de la universidad y además sus cuentas están clausuradas. El problema de la vicepresidenta es complicado porque tendrían que, para ejercer el juez el arraigo y la clausura de sus cuentas, el cierre de sus cuentas económicas, tendrían que levantarle el antejuicio. Entonces, ahora están jugando a la amenaza. Consuelo no ha parado. La gente, y Consuelo es lo que tú dices, es muy cierto, ella es el instrumento, pero es un instrumento muy poderoso, ¿no? Al Ministerio Público se le dio mucho poder y yo creo que tiene que ser así, pero si tienes que ser enormemente cuidadoso en la nominación de Consuelo, del jefe del Ministerio Público, ¿no? Pero la mafia controló Corte Suprema de Justicia, controló Corte de Constitucionalidad, controló el Tribunal Supremo Electoral, que no eran niños de primera comunión. Lo que pasa es que la elección ya no se pudieron echar para atrás. Controlan la universidad, controlan la Procuraduría de los Derechos Humanos. Entonces, desmantelar eso, ¿no?, implica comenzar por donde hay que comenzar, por Consuelo. Bien, 6:28. Finalmente, estimado Virgilio, por favor, reflexiona con nosotros, ilústranos con ¿qué es lo que te genera, qué tipo de reflexión te genera el proceso de selección y designación que va a ocurrir o que tiene que ocurrir de los gobernadores? Se planteó para el exterior como una elección, digamos, inédita en Guatemala. Los que estamos por aquí vemos que no es nada inédito. Lo único que se incorporó fue que las vecinos, luego que se conozcan las ternas, pudieran impugnar. Eso es lo único que se incorporó en la ley de organismo ejecutivo para la selección de los gobernadores. Pero es el presidente el que va a elegir. ¿Cuál es tu valoración? Hay mucha gente molesta, hay el expresidente de 48 cantones que estaba segurísimo y que la audiencia que estaba aplaudiendo que habría, digamos, presencia de gobernadores indígenas,
estaban seguros, ahora están un tanto frustrados. Ocurrió también con el caso de Sololá, el presidente de la alcaldía indígena de Sololá, Tuy tampoco va a ser, y así sucesivamente. ¿Cuál es tu lectura? Mira, yo creo que hay una muy buena intención, una muy buena intención mal organizada, hecha la carrera, ¿no? O porque no se conocía el sistema. Dejar en manos solo de los comités, de los consejos de desarrollo departamental, la selección de la terna, eh, es dejar en manos, es poner al zorro a cuidar a las ovejas o a las gallinas. Eh, la novedad no es que la población pueda hacer taches a los preselectos, no, eso es lo lamentable. La novedad era que la sociedad podía presentar taches a todos los candidatos, hacer críticas a todos los candidatos, para que en el buen pensar, ¿no?, en el bondadosa imaginación de quienes diseñaron el proceso, los consejos departamentales de desarrollo van a tomar todas las observaciones y les darían cumplimiento. Falso. Los consejos de desarrollo son nidos de ratas, son los grupos operativos de los gobernadores. Entonces, los consejos de desarrollo habrán tres gentes decentes y los demás están viendo qué chamba les va a dar el gobernador, con qué se quedan, qué ponen, etcétera, ¿no? Y eso no es de hoy. Eso es un problema de la ley de consejos de desarrollo, ¿no? Porque la ley de consejos de desarrollo supone la participación social, pero no existe, no se controla, no se obliga a los alcaldes a realmente organizar movilización social. Eso yo lo dije hace 22 años cuando se aprobó la ley, ¿no? Es una ley de muy buena intención, pero mal hecha, porque no obliga a la participación, no obliga a que se abran los recursos. Entonces, los que son miembros de los comités, los COCODES y los comunes, es gente próxima al poder y cada vez más próxima a la corrupción. Entonces, lo que se debería haber hecho es lo que tú dices, que ahora con las tres ternas fuera la comunidad la que dijera, bueno, estos tres no vuelvan a hacerlo. Yo creo que el presidente ayer, antier, abrió también esa posibilidad. Dijo, bueno, si las ternas, si los que llegan no tienen las características, pues se tendrá que volver a hacer la selección. Es más, la ley simplemente dice que es el presidente el que escoge a los gobernadores. Entonces el presidente puede decir, bueno, mire, esta terna no me satisface y yo nombro a fulano. Puede ser, pero lo más lógico sería regresa y vuelven a hacerme otra terna. Aquí viene otro problema. ¿Quién funge como gobernador mientras tanto? El anterior, el nombrado por Yamatei, que en general tiene todos los negocios, o se pone un gobernador interino. Yo creo que está faltando astucia política de parte del grupo en el gobierno para enfrentar estas situaciones. Habilidad política y movilización social. Por ejemplo, también el error fue que se dejó en manos de los COCODES. A ver, los CODES, Freddy. consejos de desarrollo departamental. Porque los casos que yo conozco, Zacatepeques, Alta Verapaz, Suchitepeques, simplemente ellos recibieron la información, los taches y se encerraron a tomar decisión. No fueron eventos abiertos. Entonces, obviamente, pusieron a sus cuates. Y el caso de Totonicapán es ejemplar. Yo creo que con Totonicapán tenemos hay un desconocimiento. El movimiento de los 48 cantones es un movimiento de origen colonial, ¿no?, de defensa del territorio, de defensa de la comunidad, pero que no tiene implicaciones en el ámbito de la política. Totonicapán es un departamento altamente segregado, ¿no?, y los políticos manipulan las votaciones. Y a los 48 cantones nunca les ha interesado la política, la política partidaria, porque lo que ellos quieren es beneficios para la comunidad, mantener sobre todo el derecho y el mantenimiento
de las propiedades comunitarias. Entonces, es una lógica que está al otro lado de la política partidaria. Entonces, que, que Pacheco se presentara como candidato. Pacheco es abogado, Pacheco es comerciante, Pacheco tiene una presencia en la comunidad, pero al haber tomado la actitud que tomó en defensa de la democracia, obviamente los miembros dueños de la riqueza de Totonicapán no lo van a querer, ¿no? Y el Consejo Departamental de Desarrollo obviamente no estuvo presente en las movilizaciones, ¿no? Los políticos, piensa que, los, eh, que los partidos más reaccionarios fueron los que eligieron diputados en Totonicapán. Entonces, esa lucha al interior de la sociedad totonicapense tampoco se hace transparente, porque estamos centrados en la capital. Pero es lo mismo que pasa en Quetzaltenango, parecido con lo que pasa en Baja de la Paz, ¿no? La sociedad está movilizada, pero el control político lo tienen las mafias, lo tienen familias, ¿no? Como pasa en Jalapa, como pasa en Petén. Entonces, esas familias no van a dejar por las buenas la gobernación departamental. Ahí tendrá que ser el gobierno, el ejecutivo, el que le dé poder a la sociedad para poder nombrar a sus gobernadores. Muchas gracias, estimado Virgilio Álvarez. Son las 6:36 aquí por Centroamérica. Esto ha sido la producción que generamos desde Radio Victoria, La Voz de los Pueblos. Si le interesan más noticias de esta u otra índole, búsquenos en www.radiovictoriagt.com. Mañana, cuando el reloj marque 6:06 de la mañana, estaremos hablando en este ciclo de tertulias que hemos titulado Guatemala 1524-2024. Mañana hablaremos evangelización y colonialismo y evangelización con una teóloga desde los Estados Unidos, una teóloga andina desde los Estados Unidos. Muchísimas gracias, Virgilio. Que tenga feliz día. Gracias, amigas y amigos. Muy buenos días. Chao, chao.